Braulio es un muchacho de origen chileno. Matt es estadounidense. Ambos, por razones diferentes, viajaron a la selva peruana. El objetivo, probar la cura de ayahuasca, la liana selvática generadora de largos periodos de alucinaciones. Braulio por una enfermedad degenerativa que le destruye los intestinos. Matt por una profunda adicción a las drogas. Verlos en la selva confiando en que un alucinógeno sería la respuesta a problemas que no han podido solucionar desde la medicina occidental hizo que surgiera la pregunta: ¿es esta medicina natural la respuesta a múltiples males de nuestro tiempo o es solo charlatanería? El debate está servido. El primer punto es saber si se trata o no de una medicina. Realmente nos cura los órganos, pero también es medicina para la conciencia, es decir, nos ayuda a resolver problemas psíquicos. Yo cargo una enfermedad que, aunque es física, pareciera ser que tiene mucho que ver con lo mental. El hecho de que ayahuasca esté tan arraigada en una cultura que es familiar a la mía, que la selva amazónica, bueno, me animé y vine. Realmente no hay una cuestión científica. Lo que sí hay es toda una herencia milenaria. Las sustancias alucinógenas de origen natural generan distorsión en el sistema nervioso central. En ese sentido, la intoxicación por estas sustancias reviste ciertos niveles de riesgo. Otro asunto es saber si se trata o no de una droga y si es útil en el manejo de adicciones a drogas duras. Mucha gente piensa que tomas ayahuasca y te genera una adicción y que después vas a querer otra vez seguir tomando, o que es una droga más. Al contrario, es una medicina purgativa. I also use a lot of substances, and I think I do that in order to control my emotions, so I want to see if I can control my intake of toxic substances. So that's the other half of that. Una persona que tiene, por ejemplo, trastornos de la personalidad, trastornos de adicción, de conducta, depresión, ansiedad, puede liberar en ese momento, bajo los efectos de este alucinógeno, determinadas situaciones que lo apremian en el espíritu. Otras drogas que consume la gente, por ejemplo, lo que hace con la persona es hacerle perder el control de su vida. En cambio, la ayahuasca produce todo lo contrario. La ayahuasca no despersonaliza, no hace perder el control de la vida, no hace adicto. La ayahuasca más bien hace que la persona tome el control de su vida. A través de las drogas, ya sean naturales o sintéticas, una persona que tiene cierta proclividad a daño orgánico cerebral o a reaccionar a través de una psicosis, si tiene esa proclividad biológica a través de estas sustancias, ¿no? Insisto, sean naturales o sintéticas, el riesgo de que se precipite o se active el cuadro es alto. Ahora, si es tan beneficiosa para algunos, ¿por qué su uso preocupa a tantos otros? Que uno se realiza espiritualmente, es decir, logra conocer el sentido de Dios en el sentido esencial, al margen de las religiones, y esto te permite reconciliarte con todo lo que te rodea, con la naturaleza y con tu esencia espiritual. Cuando uno toma ayahuasca, por supuesto que va a traer distorsión de toda una serie de elementos que están en nuestro interior, como pavores, miedos, terrores nocturnos. Eso sí es preocupante. No hemos visto hasta ahora una evidencia clara que hayan tenido un efecto realmente importante en cuanto a la interrupción del consumo y en cuanto a que el paciente pueda mejorar su calidad de vida. No hemos tenido acceso hasta ahora a investigaciones de evaluación, de eficacia. En tal caso, si algo de beneficioso puede tener, ¿por qué no darle luz verde para el tratamiento de algunas dolencias? Bueno, vino hace 3 años un muchacho de 31 años de España, con toda su familia, a tratarse de la esquizofrenia que no lo dejaba vivir hace ya 9 años, ¿no? Y dándole nutrientes, ¿no? Apoyándonos en otros alimentos, en otros extractos. El muchacho se logró tranquilizar, ¿no?
pero me parece que faltó más tiempo. Él vino por un mes nada más. No es una cura definitiva para determinadas enfermedades. Puede coadyuvar, ¿no? Puede ayudar a que se consiga una recuperación de la calidad de vida seguramente. Lo cierto es que este parece ser el viejo debate entre la medicina occidental, química, de laboratorio, y el enorme y aún enigmático mundo de la medicina natural, del conocimiento ancestral. Unos a favor y otros en contra. Juzguen ustedes.